Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Hugo, ¿cómo estás? Nada, un placer volver de nuevo a coincidir contigo y a charlar de lo que más nos gusta, ¿no? Sí, un gusto juntarnos otra vez, ¿no? Correcto. Jorge, tengo especial interés en saber qué es una unidad del dolor, porque hoy en día creemos que es una moda y es tendencia. Bueno, es un centro sanitario que al final lo que busca es, con un conjunto de especialistas de diferentes ámbitos, médicos y no médicos, proveer al paciente las herramientas para conseguir diagnosticar dónde está el origen del dolor que sufre y cómo conseguir aliviarlo. Es algo que nace así en Estados Unidos y hace muchos años. En España está implantado en las unidades de la Seguridad Social del Sistema Nacional de Salud y que ha ido evolucionando con el paso de los años. Sí, yo creo que ahí llevas totalmente razón y las unidades del dolor o la medicina del dolor, estamos viendo a pacientes que lo utilizaban como último recurso. ¿Y crees que a día de hoy puede ser una herramienta que utilizan los pacientes como primera instancia? Diría que cada vez más, que ya no es ese punto en el cual el paciente llegaba. Yo recuerdo cuando yo empezaba con esto, muchas veces ya habiendo probado todo tipo de situaciones y te venía ya como último recurso, con dosis de opiáceos altísimas. No, la gente ya tiene internalizado lo que son las unidades del dolor, tiene muy internalizado que de alguna manera proveemos de herramientas, de tratamientos en los que se alivia el proceso desde el inicio y se facilita una rehabilitación. En base a eso, yo te quería preguntar, Hugo, sobre cuál es la filosofía diferencial. ¿Qué crees que diferencia un centro MIBI del resto de unidades del dolor? Dentro de la filosofía MIBI vamos a destacar uno, enfoque multidisciplinar, no solamente anestesiólogos, sino diferentes profesionales que van a darle cobertura a ese paciente, ya sea enfermero, podólogo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Dos, cohesión de ese equipo multidisciplinar para que el paciente vea que es todo un conjunto y van todos alineados. Tres, tecnología de vanguardia y técnicas avanzadas, todo basado en la evidencia. Y cuatro, principalmente tratamiento personalizado e individualizado de cada uno de ellos para que intentemos en la medida de lo posible abarcar todas sus patologías y sus enfermedades. ¿Ves muy importante, porque esto es algo que, bueno, hablamos entre los médicos habitualmente, que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud, la deficiencia que hay en los tratamientos de fisioterapia muchas veces, en las unidades del dolor, a veces el conseguir poner al paciente bien, pero luego no poner en el foco esa necesidad de que el paciente rehabilite, fortalezca, y cuáles son los medios por los que MIBI consigue esto. Yo creo que el éxito ahí de MIBI está en escuchar al paciente y en centrarnos en el paciente, ver las necesidades que tiene, porque no solamente nos encargamos de tratar el dolor, que el dolor es una parte de su problema, sino que también nos enfocamos en las posibles alteraciones que pueda tener del movimiento, en su etapa, su alteración emocional, en el sueño, y creo que una de las claves es ese equipo multidisciplinar cohesionado en el cual le propone al paciente el mejor tratamiento en el mejor momento, y yo creo que esa seguridad, ese acompañamiento que le damos al paciente es fundamental para que se sienta seguro, cómodo y motivado en ese proceso de querer conllevar su enfermedad o su patología, que en muchas de la ocasión son patologías de carácter crónico que no tienen cura, y tenemos que darle esa herramienta de autogestión para que ellos mismos se sientan pues, acompañados y arropados en su proceso. Entiendo entonces que es fundamental que los profesionales mantengan una comunicación muy fluida, ¿no? Que el paciente no se sienta de alguna manera el conector entre todos estos profesionales, de ahí ese concepto de Disciplinar. multidisciplinaridad, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental, y ahí me surge a mí una pregunta en esa multidisciplinaridad, esa conexión entre profesionales. ¿Cuál es el papel realmente que juegan esos profesionales en las unidades del dolor? Bueno, depende mucho. La realidad es que lo que intentamos en las unidades de alguna manera es proveer de todas las herramientas o de todos esos profesionales que pueden detectar deficiencias en el discurrir del paciente, entiéndase. Cuando uno tiene un problema en las lumbares, muchas veces esto viene condicionado por una mala biomecánica o un dolor de rodilla, muy típico, ¿vale? Síndrome de cintilla iliotibial. Es muy típico este tipo de cuadros o patología de sacroiliaca en la cual el paciente tiene un problema biomecánico. Entonces, en las unidades nosotros lo que buscamos es de proveer de todos esos especialistas
que detecten cuál es la falla que tiene el paciente con el objetivo de tratarla desde la base. A más, lo que buscamos es aliviarlos y luego, por supuesto, proveerlo de las herramientas para darle el continuo a que fortalezca, a que consiga esas dinámicas. ¿Piensas que el paciente le da ese valor añadido a que un equipo multidisciplinar actúe en su patología o en su enfermedad en su conjunto? Pues no estamos hablando de una patología, sino una enfermedad que conlleva una serie de síntomas o de alteraciones en su calidad de vida. ¿Crees que lo valora el paciente? Sin duda, a ver, el paciente yo creo que muchas veces se le pone a los mandos de toda la responsabilidad de comunicarse con los diferentes profesionales y hacer de interlocutor. Creo que el paciente tiene que implicarse en su tratamiento, es fundamental. El paciente no es un espectador pasivo en la situación, es un espectador activo de su curación. Eso es importantísimo transmitirlo. El primer interesado es el paciente, sin duda. Pero además de eso, es muy importante que al paciente sienta que nos comunicamos entre los profesionales, que yo siempre les cuento a mis pacientes que yo tengo una responsabilidad inicial, que es bueno, cohesionar y de alguna manera con mis compañeros cohesionar esos cuidados que vamos a intentar darle, aliviarle el dolor, pero que luego él tiene una responsabilidad brutal en implicarse en ese proceso de fortalecimiento, de implementar medidas para cambiar las cosas, bajar de peso. Por supuesto tendrá una nutricionista ayudándole, por supuesto va a tener una especialista en biomecánica, pero él va a ser el que va a tener que mantener esa constancia con el fisio, con el rehabilitador y con el resto de profesionales que nosotros le damos. Jorge, ¿me podrías decir realmente qué papel juega una unidad del dolor como las de nuestros centros MIBI dentro del sistema sanitario? Es una muy buena pregunta porque la realidad es que el discurso, el planteamiento que hacemos desde los centros es bastante rompedor. Lo que buscamos es hacer un abordaje, como bien has dicho, multidisciplinar, pero sobre todo poniendo el foco en cuáles son las causas que han llevado al paciente a tener dolor, un diagnóstico muy preciso de la condición y de alguna manera un tratamiento global, no solo del proceso de dolor, que por supuesto es importantísimo, que el paciente no sufra, sino darle las herramientas para conseguir evitar las causas que le han llevado hasta ahí y sobre todo esas herramientas para fortalecer el conjunto de factores que pueden llegar a, de alguna manera, aliviar el proceso a largo plazo. ¿Qué tipo de pacientes realmente podemos ver dentro de nuestra unidad del dolor? Pues de todo tipo, la verdad, porque históricamente las unidades del dolor se han centrado en el paciente crónico, en el paciente que sufre de larga evolución. Sin embargo, en nuestras unidades vemos pacientes que no están en ese proceso evolutivo tan avanzado, sino en aquellos pacientes que están en fases mucho menos avanzadas, pacientes que sufren de una ciática, tal vez de 3 semanas, un mes, pero con una intensidad muy elevada, en las cuales creemos que podemos ya proporcionar de muchas técnicas para aliviar al paciente desde el inicio y luego de darle esa continuidad en los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación. Vemos perfiles de pacientes en estadios agudos, en estadios subagudos, de un mes, mes y medio, por supuesto en estadios crónicos, por encima de 6 meses, y pacientes oncológicos y no oncológicos, ¿vale? Por supuesto, todos sabemos los no oncológicos, pues, patología lumbar, patología cervical, patología de columna en general, patología de caderas, de rodillas, de hombro, y por supuesto el paciente oncológico, paciente que sufre muchísimo y que es importantísimo el tratamiento de ciertos cuadros de dolor. Cuéntame, Hugo, ¿cuáles crees que son las patologías que con más frecuencia vemos en nuestras unidades del dolor de los centros MIBI? Pues mira, Jorge, principalmente la patología degenerativa, ya sea de columna o ya sea de articulaciones tipo rodilla, tipo cadera y principalmente cualquier tipo de patología, ya sea a nivel lumbar, la lumbalgia, cervicalgia. Y ciática, ¿no? Sí, sin duda, es decir, la ciática es uno de nuestros gold estándar como patología que solemos tratar. Entonces, ahí Jorge... ¿Cuáles crees en este punto? Porque está muy de moda, ¿no? La terapia regenerativa y las técnicas como el plasma rico en plaquetas, suelos ricos en citoquinas. ¿Cuál crees que es el papel para este tipo de situaciones y condiciones? Pues mira, ahí las principales indicaciones, sobre todo en lesiones deportivas, es decir, patología de tendón, patología muscular, incluso como terapia que puede ayudar y que va a favorecer el proceso de recuperación de un proceso degenerativo, como puede ser una artrosis. Todo eso sumado a la parte de fisioterapia y de ejercicio terapéutico controlado, son herramientas muy útiles para darle calidad de vida a nuestros pacientes. Pero yo te quería hacer una pregunta que tengo mucho interés
Jorge, realmente cuando fracasa una cirugía y esos dolores postquirúrgicos que el paciente tiene, ¿qué opinas de ello? Bueno, cirugía es un término muy amplio. Primero hay que acotar cuáles son las cirugías que, por desgracia, no salen tan bien como muchas veces queremos, ¿no?, los profesionales médicos. Y dentro de esas está, por supuesto, la cirugía de cáncer de pulmón, que deja una tasa de alrededor de un 20% de dolores intercostales. Gracias a Dios, pues no es tan frecuente que se tenga que hacer este tipo de cirugías. Cirugía de columna, lumbar o cervical, que deja cuadros de dolor bastante importantes y bastante invalidantes, ya sean dolores radiculares tipo ciática o lumbalgias, y por supuesto las prótesis de rodilla y prótesis de cadera no tanto. También hay otras cirugías como las hernias inguinales que por desgracia a veces lesionan algún nerviecillo y dejan cuadros de dolor muy invalidantes. Por tanto, esos dolores llamados el dolor de la culebrilla, ¿tiene buen resultado con las técnicas de dolor? Bueno, la culebrilla en realidad es el resultado de lo que la gente conoce como la culebrilla, ¿no? Es una neuralgia posherpética, que es el resultado de que el virus herpes zóster, en este caso, ataca una parte del sistema nervioso central, se acantona ahí, y bueno, le hace la vida difícil a quien lo padece, pero desde las unidades del dolor tenemos, bueno, en esa fase aguda lo primero, la importancia de que la gente sepa qué es este cuadro de dolor para que si le pone un tratamiento precoz y en fase inicial, muchas veces se puede evitar, eso es fundamental, esa educación de los pacientes y por supuesto abordarlo cuanto antes, porque si lo abordamos en las primeras fases el resultado es muchísimo mejor. ¿Qué opinas de los dolores llamados regionales complejos? Bueno, son cuadros complicadísimos, se llamaba antiguamente el síndrome SUDEC, pasó ¿Qué a es lo que llamarse pasa torsalgia. realmente ahí? Bueno, pasan muchas cosas, al final concurren muchas cosas y la situación suele ser un evento no tan difícil o no tan complejo, es decir, no suele ser un drama, sino pequeñas roturas, a veces de la cabeza del radio, son súper frecuentes, problemas en el tobillo, problemas en articulaciones o fracturas de huesos que llevan a una situación en la cual el paciente sufre mucho y el dolor no está del todo controlado, es unido a que puede o no haber una lesión de un nervio, hace que el paciente sufra muchísimo dolor y aparte de sufrir muchísimo dolor concurren situaciones muy extrañas, como pueden ser cambios de temperatura, cambios de coloración del miembro, a veces, que lo puede ver cualquiera de las personas que lo está viendo, fotografías de este tipo de pacientes que tienen una mano muy hinchada, de un color muy diferente a la contralateral y por desgracia estos cuadros pueden llegar a doler muchísimo e incidir mucho en la calidad de vida de los pacientes. Es fundamental que los detectemos cuanto antes y que les demos medicación concreta para este tipo de pacientes y, por supuesto, aplicar las técnicas que corresponden, no solo a nivel médico, que hay muchísimas bloqueos de estructuras simpáticas, implantación de sistemas de neuroestimulación súper avanzados, como por supuesto lo que es la terapia posterior por medio de fisioterapia y rehabilitación, que es tan importante o más como la terapia médica. Yo creo que sí, yo creo que sin duda este tipo de enfermedades y de lesiones complementa mucho lo que es la parte de la fisioterapia, porque al final va a ayudar mucho Sin duda. a mejorar a ese paciente y el ejercicio. Es decir, Sin duda, creo que tenemos que ir a una y eso es un debe que yo creo que a nivel sanitario nos tenemos que poner como objetivo y en MIBI es nuestra filosofía, ¿no? totalmente de acuerdo. Y dentro de esta multidisciplinaridad, Hugo, ¿cuáles crees que son esos especialistas que deben de formar parte de una unidad del dolor? Realmente, los especialistas que vienen a abordar van a ser de diferentes índoles, pero los que vienen a abordar principalmente a estas patologías son anestesiólogos, son médicos rehabilitadores, son fisioterapeutas. Entonces hay médicos, pero también hay no médicos, ¿no? Hay Médicos parte, de diferentes especialistas, entiendo. correcto, hay médicos, parte ¿Vale? médica y parte no médica. Por al ¿Sí? final, dentro de lo que es una enfermedad, una lesión ¿Sí? de un paciente, no solamente nos encargamos de tratar el dolor, sino su parte emocional, su parte de movimiento, su parte de autogestión de cómo Psicología. llevar, de psicología, correcto. ¿Vale? Por tanto, especialistas desde anestesiólogos, podólogos, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, psicólogos, es decir, una gran batería de profesionales que, dependiendo ante qué patología nos encontremos, actuarán en un momento determinado y siempre en cohesión. Sí, eso creo que es fundamental porque muchas veces creo que eso es lo que desde los sistemas sanitarios todavía se echa en falta, ¿no? El conseguir esa cohesión, pues oye, el especialista en biomecánica detecta una falla, vamos a implementar, vamos a colocar la plantilla o lo que sea,
y vamos a actuar luego por medio de ejercicio para fortalecer, ¿no?, esa cohesión entre profesionales. Yo creo que todavía es el punto que en los sistemas sanitarios, y creo que es uno de los objetivos que estamos abordando en MIBI. Date cuenta, Jorge, que el paciente ante una enfermedad de esas características o un dolor crónico se siente muy perdido, se siente asustado, no sabe cómo gestionar, a quién ir, qué comentar, qué preguntar. Cada uno le da una información y yo creo que desde nuestra unidad pienso que ese trabajo lo estamos llevando a la perfección. Se facilita. Y se facilita mucho a que el paciente se sienta seguro, acompañado y sobre todo motivado en su proceso de recuperación, que eso es muy importante, que se empodere. Es fundamental, yo creo, que conseguir hacerle partícipe en los objetivos, ¿no? Sí, porque muchas veces date cuenta que los pacientes desconocen la causa de su dolor y si no los informa bien y le da una serie de mecanismos en los cuales ellos tienen que saber gestionar y le dan una estrategia para conllevar ese dolor, llegan los momentos de ansiedad, de depresión, que es donde ya lo que hace es facilitar la recuperación. Entendido. Básicamente, al final, es poner todos esos especialistas, ¿no?, el psicólogo prácticamente desde el momento del inicio, porque al final el paciente con dolor sufre ansiedad, sufre depresión. Por supuesto, el podólogo, el especialista en biomecánica, el análisis de la marcha es fundamental, fisioterapeuta, rehabilitador, esa terapia avanzada por medio de la fisioterapia, y bueno, el médico para el diagnóstico preciso de qué concurre, ¿no?, y cómo poder aliviarlo. Yo ahí quiero hacerte un pequeño inciso, Jorge, y el rol y el papel que a día de hoy ha jugado o está jugando la fisioterapia avanzada dentro de lo que es la mejora en la calidad de vida o la recuperación de nuestros pacientes, yo creo que es brutal. Es decir, es una especialidad que en los últimos 5 o 10 años ha dado un vuelco brutal. Hemos sabido aplicar terapias mucho más avanzadas que aceleran el proceso de recuperación y tratamos patologías que anteriormente no podíamos tratar, y sobre todo nos hemos abrazado una tecnología que ha hecho que la recuperación de nuestros pacientes sea mucho más rápida, efectiva y por lo menos le alargue o lo que nosotros llamamos esa ventana terapéutica en el cual el paciente o no tiene dolor o su dolor lo conlleva muy bien y le permite activarse y moverse, que es lo fundamental en esta vida, el movimiento. Te voy a abrir un melón. Yo creo que muchas veces el problema de la fisioterapia es la percepción que se está instaurando en los pacientes, ¿no? Por ese punto de que voy, me ponen la lamparita, me ponen las corrientes y es un problema porque el paciente percibe la fisioterapia como muchas veces, yo me lo encuentro, esto es una pérdida de tiempo y hay que luchar contra esa filosofía o esa forma de hacer las cosas y dar a entender que, bueno, como todo en la vida hay muchas formas de hacer las cosas y que, bueno, nuestro objetivo va mucho más allá, no solo es una terapia pasiva, puede ser que en algún momento lo sea, pero creo que eso es muy interesante, que nos cuentes esas diferencias. Sí. Pues mira, ahí sí que he de decirte, ¿vale?, que la fisioterapia sufre una transformación, como bien te he dicho, en los últimos años, y hay un antes y un después. Es decir, está la fisioterapia convencional, en el cual todos aquellos pacientes que hayan pasado por esos gimnasios de alto volumen, con su lamparita, su máquina de electro, tal vez y un masaje, ¿no?, su terapia manual, ¿sí?, y su fisio tocando los 5 o 10 minutos, a la fisioterapia avanzada, donde un profesional muy cualificado, con una experiencia y sobre todo con una dedicación y personalización. Que estáis haciendo técnicas ecoguiadas, sin llegando duda. a lugares. Hoy en día la ecografía forma parte de la profesión de la fisioterapia avanzada y es una herramienta que no nos sirve para el diagnóstico, que también la utilizamos, pero sino para la parte terapéutica. Utilizamos muchas técnicas invasivas. Y la ecografía tiene que ir de la mano de las técnicas invasivas, porque necesitamos ver dónde llega esa aguja, dónde llega ese estímulo y dónde queremos hacer ese hincapié en ese tratamiento, ¿no? Pero es que además, perdón que te interrumpa, es que me parece fundamental, es que además no os quedáis en el punto de la terapia, sino que además luego tenéis toda esta maquinaria, bueno, yo tengo la suerte de haberlo visto, de haberlo comprobado, ¿no? Tipo de maquinaria que permite tratar condiciones de artrosis y luego, por supuesto, esta recuperación que hacéis el análisis para hacer una recuperación muy acompañada y personalizada al paciente. Creo que es algo que, por desgracia, todavía no está tan instaurado y que es nuestra misión, ¿no? Sí, al final date cuenta que la tecnología lo que hace es sumar, ¿vale?, a nuestra experiencia, a nuestro razonamiento, y lo que hace es acelerar los procesos de recuperación, porque esos cambios biológicos, celulares que vamos a poder conseguir
con un dispositivo como puede ser MBST, como pueden ser Magnetolid, sumado a las técnicas de dolor y al ejercicio que pautamos al paciente, oye, estamos poniendo todo el caldo de cultivo ahí para hacer un buen guiso, un buen guiso. Entonces yo creo que... Una buena fabada. Una buena fabada. Entonces, dentro de las estrategias que le podemos ofrecer a día de hoy a nuestros pacientes con cualquier índole o con cualquier patología, creo que estamos a un nivel considerable. Yo creo que, bueno, esta cohesión es fundamental y creo que poco a poco estamos consiguiendo los objetivos que nos habíamos marcado. Yo creo que aquí lo fundamental o el éxito de todo esto, y ya un poco por concluir, cómo no hemos sabido posicionar todos los profesionales de forma transversal para que el interés realmente sea nuestro paciente y la patología o lo que le preocupa a nuestro paciente, y que todos los profesionales hablemos de tú a tú y nuestro principal interés sea nuestro paciente. Sin duda, al final, el sentirse arropado desde todos los ámbitos y sentir que todos van a una, creo que eso es, bueno, lo que todo paciente querría, ¿no? Totalmente, sin duda, y seguiremos luchando, seguiremos formándonos, seguiremos trabajando en nuestra metodología con los diferentes profesionales, con las mejores técnicas, y yo creo que es una labor social que estamos haciendo muy importante y posicionar a nuestros pacientes donde realmente se merecen.